Hola amigos de InspiraBrand, ¿cómo estáis? Bienvenidos al capítulo número 6 del podcast de Inspira. He empezado un nuevo trabajo. Y tranquilos, no vengo a hablaros de mi libro, pero la verdad es que, como sabéis, en el podcast de Inspira nos gusta mucho hablar sobre movimientos emprendedores, startups que están revolucionando un sector. Y en concreto, hoy hablamos del sector de la educación. Y es que he empezado como Team Coach del grado Lane. Liderazgo, emprendimiento e innovación. La verdad es que hace un par de semanas yo ni sabía lo que era el grado Lane. De hecho, esto fue de manera tan casual, tan orgánica, que se ponen en contacto conmigo por LinkedIn y en cuestión de 2 días estaba haciendo una entrevista con la persona que precisamente hoy entrevisto. Hemos decidido alternarnos los papeles. Ahora os la presento. Bueno, hoy hablamos de educación, como os digo, en un país como España, en el que somos muy buenos en algunas cosas, pero en otras tenemos que hacer un poquito de autocrítica y aprender de otros países. En concreto, el grado Lane aprende de la educación finlandesa. Y es que el learning by doing, o el aprender haciendo cosas, es la propuesta de valor de este grado, que pone a chavales de 17 y 18 años a crear su propia empresa y que con lo que ingresan en sus negocios, en sus proyectos, tienen que ser capaces de costearse toda la vida durante el grado. Y es que, por ejemplo, están obligados a que desde primero a cuarto tienen que hacer un viaje pagado para 20 personas en destinos como Berlín, Nueva York, India y Corea durante casi 2 meses. Imaginaos la pasta que eso supone. Estoy seguro que habéis escuchado muchas veces la frase de oye, hoy en día tener un grado no sirve absolutamente para nada. Pues bueno, tenéis razón, yo fui uno de esos a los que mi carrera prácticamente no me ayudó de nada, y si no fuera por las prácticas o por el máster que luego hice, a día de hoy estaría comiéndome los mocos. La diferencia con este grado es que los chavales empiezan a currar y a exponerse a la vida laboral en su máxima esencia desde primero y hasta cuarto. Bienvenidos al capítulo 6 de InspiraBrand, bienvenidos a la revolución en el sector educativo en España. Todo va muy rápido. La sociedad nos empuja a ello. No te quieres perder nada. Pero, ¿realmente llegas a todo? Abre los ojos. Bueno, pues aquí estamos. Comienza la entrevista número 6 del podcast de InspiraBrand. Os decía que he empezado un nuevo curro y me he traído una compi. Es Nora Fudé. Lo he dicho bien, ¿verdad, Nora? Lo has dicho fenomenal. Nora Fudé, que quería hacerlo lo mejor posible. Lo has hecho fenomenal, sí, Muchas sí, totalmente. Nora, qué ganas de que estuvieras aquí. Porque además creo que eres probablemente la team coach que mejor representa el espíritu Laner. La gente poco a poco nos va a empezar a entender los términos que vamos a utilizar a lo largo de la entrevista. Voy a utilizar de hecho otro para explicarle a la gente de dónde sale todo esto. Y es training session. Toma ya, empiezas fuerte, ¿eh? Tú y yo estábamos en una training session, yo creo que era mi primera o mi segunda. Y iba básicamente de contar un poco nuestro background. Era un momento en el que, pues bueno, los laners acababan de llegar, los alumnos, para que nos entiende la gente, y yo también. Y tú sí que llevas ya un año, pero con estos alumnos de primer curso era la primera vez prácticamente que los veías, ¿no? Y entonces les hicimos una pequeña introducción. Primero creo que la hice yo, Sí. Y luego la fue. hiciste tú, ¿no? Entonces, Nora, tú estabas hablando un poco de tu background y me acuerdo que no llevarías más de 30 segundos hablando y yo me giro hacia ti. Y me quedo literal con esta cara, ¿eh? Así. En plan de...
jolín, la persona que tengo al lado. O sea, qué historión. O sea, qué historión. ¿Soy un exagerado? Ay, gracias, tío. No, a ver, es verdad que fue un momento muy bonito y muy especial, porque además también fue la primera vez que yo también escuchaba acerca de ti. Entonces yo creo que esa energía fue mutua. Sí. Y la verdad es que en ese momento fue un momento muy bonito, también sobre todo, ya no solo por compartir historias, sino también, pues como bien dices, ¿no? Por darnos a conocer con estos laners, ¿no? Con chavales que acaban de aterrizar en algo que, bueno, ahora vamos a hablar, ¿no? Pero que tú y yo ya sabemos que es algo muy disruptivo, muy diferente, ¿no? Totalmente. Y cuando de repente pues tienes la opción y la posibilidad de compartir con ellos de dónde vienes, el por qué estás ahí de repente, ¿no? Y esa parte de recorrido, pues oye, es inspirador, ¿no? Cuanto menos, ¿no? Sí. Efectivamente, este proyecto, este podcast se llama Inspira Brand y nunca mejor dicho, nosotros en nuestro día a día con los laners somos un poco fuente de inspiración, ¿no? Para ellos. Totalmente. Y yo creo que esa es una base importante, ¿no? O sea, al final, bueno, no se trata bueno, no sé, ¿no? De tener así como egos grandes, ¿no? Se trata de servir como figuras de referencia. Correcto. Y yo creo que eso, al final, si yo me pongo un poco y me visualizo años atrás y pienso, ¿no? En esas figuras de referencia que he tenido yo, para mí son gente, ¿no? Pues como tú y como yo, al final, ¿no? O sea, gente de a pie, gente que hemos vivido cosas con nuestros fallos, nuestros aciertos, ¿no? Muy humanos, ¿no? Sí. Y sobre todo quizás muy dispuestos a compartir, Sí. que para mí es algo muy, muy clave, ¿no? Con la particularidad de que esas vivencias han sido muy enriquecedoras y que nos han permitido pues poder contarlas a nuestros laners y de esa manera pues inspirarles y guiarles, ¿no? Total. Vamos a tener tiempo a lo largo de toda la entrevista para contar un poco cómo esta metodología del lane, grado en liderazgo, emprendimiento e innovación de la Universidad de Mondragón, allí nace, y aquí en Valencia con la Universidad de Florida. Vamos a tener a lo largo de toda la entrevista tiempo, como decía, para hablar de esto, pero antes me gustaría detenerme en ti. Me gustaría que la gente conozca un poco tu perfil para asimilar un poco qué es ser un team coach. Que Toma este ya. es otro de los términos, ¿eh? Abrimos melón. Ya van tres, ¿eh? Ya van tres. Training session, team coach y por ahí ya hemos dicho otro. ¿Quién es Nora Fude? Bueno, buena pregunta, ¿eh? Pues mira, Nora Fude es, como bien dices, team coach en el grado Lane, pero bueno, esto viene fruto de un recorrido experiencial que al final, pues bueno, de manera casual, fortuita o quizás más premeditada, me ha llevado hasta aquí, ¿no? A día de hoy, pues me defino como entrenadora de equipos de alto rendimiento, ¿no? Muy bien, que es un poco lo que bien. generamos, ¿no? en nuestro entorno Lane, aunque Hay luego gente que tendremos dirá, tiempo. entrenadora de equipos de alto rendimiento. La gente flipará, ¿eh? ¿Qué cursi? ¿Qué es eso? ¿Qué tech? ¿Qué esto, ¿no? Que se lleva ahora? Entrepreneur, Sí, ya social ves, communities. Sí, total. Pues mira, además es que tiene que ser algo, pues hay que hablarlo con lenguaje de a pie, ¿no? Sí. Porque igual de enredado es cuando dices, ¿a qué te dedicas? Y muchas veces cuando a mí me preguntan a qué me dedico, digo, docente, y a veces salgo del paso, Claro, ¿no? tal Y cual. en el fondo pienso, qué bonito sería tener tiempo y espacio para explicar bien lo que hacemos, porque creo que... Pues aquí. Que este es el tema, ¿no? Este es el espacio. Este es el espacio. Qué ilusión de ya te tener digo. esta oportunidad. Y tanto. Entonces, ¿qué hace un team coach? Porque no es profesor. Un team coach para nada. no es profesor. No. Nora, ¿qué haces tú en tu día a día? Mira, para poder ser profesor o profesora, yo creo que hay que tener algo tangible, ¿no? Un conocimiento, un expertise, ¿no? Una maestría que ofrecer al alumnado, ¿no? En nuestro caso, yo no me considero maestra de nada, pero sí me considero aprendiz de todo. Vale. Y espero que así sea durante el resto de mi vida. Yo creo que esa mirada curiosa de la vida es lo que ponemos en valor como entrenadores de equipo. Y si me preguntas a bote pronto qué es lo que haces, Nora, básicamente quiero creer que guío desde la sombra a un equipo que empezaron siendo un grupo de personas desconocidas y que a priori están haciendo un viaje que les va a llevar a convertirse en lo que a día de hoy pues conocemos en el mundo empresarial como un equipo
de alto rendimiento. ¿Qué es un equipo de alto rendimiento? Pues al final un equipo de alto rendimiento es un equipo cohesionado que se propone objetivos retadores y que es capaz de cumplirlos en términos de eficiencia y eficacia. Y por encima de todo ello hay un paraguas que a mí me gusta pensar que existe y que quizás también es lo que me ha movido hasta Lane y no en otra corporación o otro ecosistema. Y es que si esto funciona es porque realmente detrás de todo ello hay una base sólida de valores. Valores muy humanistas, que yo creo que es el punto diferencial de cualquier otra metodología o cualquier otro ecosistema. Pues este es mi día a día. ¿Qué hago? Entreno. Entrenas. Y este es el hoy. Pero me gustaría que volviéramos por un instante al ayer y al antes de ayer. Y es, Nora, yo cuando empecé a quedarme ojiplático, cuando te escuchaba en esa sesión de la que hablábamos antes, es cuando comentaste que eras psicóloga internista. Bueno, soy en el SAMUR. Sí, empecé, bueno, yo me formé en psicología, tengo la licenciatura de psicología, soy psicóloga de formación, y me especialicé en clínica, tanto me especialicé que de hecho tengo un máster en intervención en crisis, que me llevó a estar un año en el mundo de las emergencias, concretamente en el SAMUR, en Madrid. Tiene que ser duro, ¿no? ¿Accidentes? Sí. ¿Qué tipo de casos te encontrabas por ahí? Pues de todo, Fer, situaciones muy duras a nivel humano y extremadamente exigentes a todos los niveles, pues desde duelos hasta accidentes, hasta situaciones de violencia doméstica, situaciones de violencia infantil. Te encuentras situaciones extremadamente duras que a mí me llevaron a replantearme muchas cosas a nivel vital, ¿no? Para empezar a definir algo que creo que a día de hoy se ha sentado como una huella en mi persona, que es que la vida te puede cambiar en un segundo. Absolutamente. Entonces es algo que tengo tan interiorizado que de hecho me hice este tatuaje. Live. Eso es, ¿vale? Vive. Eso es. ¿No? Que me recuerda constantemente que tengo que vivir, pero no como una exigencia, ¿no? O sea, no como un tienes que vivir, no, sino como un Dios, tienes una vida, ¿no? Y creo que es lo más bonito que el ser humano puede tener, ¿no? Entonces... ¿Qué papel ejercías dentro de esas situaciones, entiendo, de alto riesgo? No sé cómo se catalogan esas situaciones en las que los psicólogos internistas intervenís. Pues nada, acompañaba a los psicólogos porque estaba en pleno proceso de máster, entonces pues estaba haciendo mis prácticas en ese momento, bueno, en el SAMUR, en aquella época, no sé a día de hoy cómo funciona porque he perdido ya un poco el hilo, pero en su momento, hace ya algunos años, eran un grupo de 6 personas, 6 psicólogos. Sí. Entonces, bueno, pues se activaba este recurso cuando la situación así lo requería, ¿no? Entonces, bueno, pues desde comunicación de malas noticias hasta, como te decía, ¿no? Intervención en crisis in situ, y bueno, pues situaciones que te podían llevar desde de repente encontrarte en plena calle Serrano atendiendo un caso de una parada cardíaca, hasta de repente pues un pan bendito en un poblado chabolista y verte pues manejando la intervención de un duelo con una población gitana de 80 personas y muy descontrolado el asunto, ¿no? Sí. Entonces al final también tú al vivir todo aquello, ¿no? En mi caso pues también creo que coges una mirada quizás muy adaptativa, ¿no? A todo, ¿no? O sea, ya como que realmente te entra algo y ya es un poco, bueno, donde me lleve el viento, ¿no? O sea, lo que te echen. Claro. Porque no sabes lo que te vas a encontrar. A ti te entran códigos, no te entran situaciones, a ti nadie te llama y te dice, oye, hay un señor que tal, varón... No, a ti te entra, hay un 3.1. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te entra un código? Sí, ya está. Entonces realmente te entra un código, te entra una dirección y ya está. Y con eso vas. Y vas con tu persona, tu ser y tus herramientas. Y a partir de ahí intervienes. Entonces sí que es cierto que es un mundo muy... adaptativo, como has dicho. Sí. Desde luego tienes que ser un camaleón porque... Sí, no te queda otra. ¿Hay alguna en concreto que recuerdes que te llevó, por ejemplo, a ese tatuaje? ¿Hay alguna en concreto? Sí, hay una en concreto. ¿Se puede saber? Pues mira, fue una situación que a mí me tocó profundamente, ¿no? Porque,
bueno, para poder hacer estas prácticas tienes que también tener, en su momento, tenías que tener un TEM que se llamaba, ¿vale? Básicamente es como un certificado de técnico de emergencias sanitarias. Ahora es el TES, en su momento era el TEM, era algo un poquito más básico que te daba pues los recursos básicos para que tú pudieras realmente hacerte frente a cualquier situación, ¿no? Algo muy básico, aparentemente, pero que de hecho salva una vida, o puede llegar a salvar una vida, es saber hacer una RCP. Correcto. Es algo que realmente es algo que deberíamos saber todos, ¿vale? Sí, es como un básico, ¿no? De primeros auxilios. Es un básico de primeros auxilios, ¿vale? Y es verdad que... debo decir que yo no sabría hacerlo. Pues mira, ahí voy, ¿no? Hay no una sé parte de formativa los que nos están escuchando cuántos saben, pero... y te lo prometo, Fer, que esto literalmente puede definir el hecho de que una persona viva o muera. Esto es así. Entonces, pues mira, me sucedió que en ese momento estaba haciendo las prácticas de esta certificación, ¿vale? La de técnico de emergencias sanitarias. Sí. Y entonces, pues yo iba en calidad de técnico de emergencias y nos entró una parada cardíaca en un vagón de cercanías de Madrid, ¿vale? Sí. Pues un señor estaba viajando y le dio un paro cardíaco. Sí. Entonces, cuando yo llegué, cuando nuestro recurso llegó, mis compañeros y mis compis pues estaban practicando la RCP a esta persona. Entonces, en ese momento, cuando ya llevábamos bastantes minutos largos, te estoy hablando ya casi de media hora, que ya sabes que realmente esa persona no va a sobrevivir, se activa otro protocolo, ¿no? Que es la posibilidad de que a lo mejor esta persona pudiera ser donante de órganos. Vale. Y ahí hay un protocolo con una serie de pasos. Por supuesto, pues también se activa, ¿no? En este caso al grupo de psicólogos. Lo primero porque tienen que dar la mala noticia, que lo llamamos además así técnicamente, ¿no? Es la comunicación de mala noticia. Que en esencia no es como que llames y cuentes lo sucedido, pero sí que de alguna manera eres un poco el enclave para poder... Sí, el portador de la noticia, claro. Para poder decirle al familiar, oye, vete a este hospital, ha sucedido esto, o estamos reanimando a tu familiar, estamos interviniendo, ¿no? Y te vemos ahí directamente, ¿no? En el hospital. Entonces, bueno, pues alguien tiene que comunicarse con la familia, ¿no? En este caso, pues es el grupo de psicólogos quien lo hace, ¿no? Quien hace esta labor. Entonces, bueno, en ese momento hubo un cúmulo de circunstancias. Yo estuve haciendo, como te decía, estaba practicando esta RCP. Cuando practicas una RCP, pues es algo que te impacta mucho, sobre todo cuando es la primera vez que lo haces, que fue mi caso, ¿no? O sea, yo venía de un mundo en el que pues había estado con los psicólogos y con las psicólogas, pero nunca me había visto en terreno de juego realmente haciendo una intervención clínica al uso, ¿no? Entonces, pues bueno, me las vi ahí de repente practicando la RCP a este señor con, bueno, el fatídico desenlace y pues paralelamente pues mi tutora de prácticas, ¿no? Esta psicóloga pues me dijo, oye, acompáñame, porque me vio allí, ¿no? Me dijo, oye, acompáñame y bueno, llamamos también a la familia y demás. Entonces, yo creo que a nivel también profesional, en el mundo sanitario es muy importante tener un gorro. No puedes tener 3 gorros, o 4 o 5. O sea, cuando dices gorros te refieres a responsabilidades. Sí. Y ya no solo responsabilidades, sino también puntos de vista, ¿no? Porque en ese momento yo tenía el gorro de técnico de emergencias y estaba, ¿no?, practicando la RCP a esta persona, junto con un equipo de más sanitarios. Pero luego, claro, también, pues por otro lado, de repente, ¿no?, me vi con el gorro de psicóloga, ¿no? Trabajando con la familia. Cuando al final tú trabajas con la familia, muy pocas veces tú como psicólogo, como psicóloga en este entorno has tenido la posibilidad o la situación de estar in situ con el paciente, ¿no? Claro. No ocurre eso. Lo primero por una cuestión ética y lo segundo también por una cuestión de responsabilidad emocional, porque al final empatizas mucho y sobre todo porque te llevas muchas cosas, es impactante, o sea, al final es una situación que impacta. Vivísimo. Entonces, claro, cuando tú estás ahí, de repente te toca trabajar con la familia, en este caso, como me sucedió a mí, pues el impacto fue doble. Entonces, no solamente fue un impacto a nivel personal y humano de verme practicando una RCP por primera vez en mi vida. 23 años. Recién salida de la carrera, claro. Sí, 23 años. ¿Eras una laner de cuarto o de quinto? Pues sí, por ahí, prácticamente, por ahí, sí. Tremendo. Sí. Entonces, bueno, esta situación me impactó mucho y aprendí lo que te decía justo al principio, ¿no? O sea, la vida te puede cambiar en un segundo.
es algo que a día de hoy, si tú me preguntas, ¿esto fue duro, fue horrible? No, para nada, o sea, al revés. Lo siento como una de las cosas más enriquecedoras que me ha pasado en la vida. He vivido muchas situaciones, está en concreto que te ponía ejemplo, pues una situación con un desenlace difícil, pero también he vivido momentos preciosos en ese entorno, ¿no? He hecho grandes amigos, he conocido a grandes personas, grandes mentores y he aprendido mucho sobre la vida, sobre las personas y sobre mí misma también, claro. ¿Sabes? Tremendo este primer capítulo y viene el segundo, porque si a la gente esto no le parecía suficiente, ahora viene una segunda etapa en la vida de Nora Fudé, antes de llegar a ser team coach de Lane, y es que se mete en IKEA ¿Sí? Para en principio costearse esos estudios del máster que estabas haciendo. Te metes en IKEA a mover palés, a mover mobiliario y poco más, ¿no? Sí, o sea, sí que es cierto que, bueno, como bien dices, me metí en IKEA con el propósito de pagarme esos estudios, ¿no? En aquel momento pues estaba liada con mi máster y tenía pretensión de meterme en otro máster, ¿no? Y seguir formándome, porque yo tenía bastante claro que quería meterme en este mundo. El típico trabajo de, oye, he hecho unas orillas el finde o por las tardes o cuando puedo y me sufrago los costes educativos de mi máster, ¿no? Sí que es cierto que IKEA en ese momento abrió un programa concreto para jóvenes licenciados, que fue pues la puerta de entrada, ¿no? La compañía. Yo vi el cartel en la universidad, de hecho, o sea, estaba en clase, ¿no? Cuando vi el cartel en la Universidad Autónoma, que fue donde hice el máster, y pues dije, wow, qué guay. O sea, bueno, había habido una charla cuando yo estaba en la carrera sobre IKEA y yo pensé, joder, pues esta empresa me gusta, ¿no? Me gusta su filosofía, me mola. Venga, va, pues voy a aplicar, ¿no? Mundo nórdico, ¿no? Sí. Los suecos, esta gente sabe Mundo mucho. sueco, correcto, ¿no? Va, pues voy a aplicar, ¿no? Que parece que... Qué buenas están las albóndigas de IKEA, macho. Buenísimas, tío. Poco se habla. ¿Y de los perritos qué me dices? De los perritos. Y también han hablado, el otro día, ¿quién hablaba en Lane de las galletas? Las galletas y los cinnamon rolls. Eso es la clave. Tenemos que ir a comer a IKEA. En fin. Tenemos. Empiezas Yo te invito. en IKEA. Empiezo en IKEA y empiezo concretamente en la sección de cajas. Empiezo en una posición que en IKEA, una tienda de IKEA se llama Frontline. Un frontline básicamente es la persona que está, digamos, supervisando la línea de cajas. Ya sabes que en IKEA ahora han cambiado un poco las cosas, pero en aquel momento teníamos una línea a lo mejor de 40 líneas de cajas con sus respectivos cajeros y cajeras, ¿no? Entonces en épocas de mucha venta, pues tú como cliente ibas, ¿no? Y básicamente pues te ponías en cola, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, pues hay una persona siempre que supervisa un poco la fluidez de esas colas, en esa gestión de clientela, ¿no? Y que, bueno, pues tanto el equipo de cajeros como los clientes, pues que todo vaya como tiene que ir y en orden. Así que ahí empiezo. ¿Y qué pasa? Porque... Bueno, de entrada, que pierdo 11 kilos. 11 porque kilos. Sí, porque es una locura. Es una locura de ¿No parabas rol. todo el día? No paras. O sea, esto es literal, ¿eh? Para arriba y para abajo todo el rato. ¿Cuántas horas le echabas al día? Bastantes, porque al final tenía un contrato de 40 horas, entonces, pues sí, bastantes. Ah, o sea, que era full time. Sí, full time. Full time y luego una formación. ¿Y cómo sacabas tiempo para los estudios? ¿Por las noches? Lo sacas, tío, lo sacas. Lo sacas, pero lo sacas porque, he de decir, en aquella época tampoco me planteaba una cosa de dónde saco tiempo. O sea, yo lo recuerdo ahora con tiempo vista y para mí fue una época súper divertida. O sea, me encantaba. Me gustaba mucho lo que hacía, me gustaba estar con los cajeros, me gustaba estar con los clientes. Entonces es verdad que llegaba súper cansada físicamente a casa, pero también es verdad que llegaba como muy rica y como con mucha energía. Entonces pues al final lo sacas, yo qué sé, sacas tiempo, ¿sabes? Luego es verdad que teníamos muchas facilidades, la compañía nos dio facilidades para poder tener espacio, para poder hacer nuestros módulos de estudio y demás. Entonces no fue nada dramático, para nada. Hay un día... No sé si uno en concreto o una temporada que hay un giro en los acontecimientos y la Nora, estudiante de psicología que echaba unas horas en IKEA, de repente empieza a escalar. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, pues que se cruza en mi camino un mentor increíble al que tengo aprecio profesional y respeto profesional, pero sobre todo mucha admiración personal. ¿Un coach?
Pues mira, en aquella época, si pudiéramos definirlo coach, sería mi coach, ¿no? Mi team coach. Tu team coach. En aquella época el rol que ejercía él era el director de recursos humanos de la tienda en la que yo trabajaba. Vale. Y básicamente pues él fue el creador de este programa que te cuento, ¿no? El que diseñó junto con otras personas, ¿no? Un poco la posibilidad de que entráramos varias personas bueno, pues con la posibilidad a lo mejor en un futuro de desarrollarnos. Entonces, bueno, él básicamente pues me ofrece la posibilidad de empezar a trabajar en el departamento de recursos humanos, liderando la parte de formación y desarrollo de nuestra tienda. Y yo la verdad es que para mí en ese momento pues o sea, fue como un antes y un después, ¿no? Ya era como empezar a trabajar en serio y sobre todo con una perspectiva... Ya no eras moza de almacén. No, y sobre todo quizás, o sea, ya no tanto moza de almacén, porque eso quizás es lo de menos, si había que remangarse se remanga y punto, sino quizás también con esa perspectiva de decir, joder, creo que estoy en mi sitio, ¿no? O sea, creo que aquí me puedo quedar tiempo, ¿no? Y como una sensación de casa muy grande, porque en ese momento pues se te abre un mundo de posibilidades, de aprendizaje, de desarrollo y un reto, porque de repente dicen, oye, que tienes que llevar esta parte del negocio, ¿no? O sea, que te metes en oficinas. Me meto en oficinas. Y ahí surge la Nora, no sé cómo decirlo, la adaptativa, ¿no? Ahí es cuando tu gen de adaptación aflora. Se multiplica. No, me mola mucho esto porque más allá, ahora desvelaremos un poco cómo acaba la historia, ¿no? La gente dirá, bueno, vale, ¿y qué? Pero quería sacar el tema de la inteligencia emocional. Hay muchas veces que dices, y sobre todo ahora cuando digamos que acabaste siendo la mano derecha de la CEO en España, ya lo he dicho, vaya, spoiler, acabaste siendo la mano derecha de la CEO de IKEA en España, mucha gente diría, joder, un perfil así tiene que ser, bueno, un tío que haya hecho un MBA en el IS, en ICADE, en ESADE, bueno, tiene que ser una bestia, ¿no? Sus estudios, sus idiomas... casi que un tío que se haya ido a Harvard, ¿no? Para acabar siendo eso. Y aquí entra, desde mi punto de vista, un elemento muy importante que te caracteriza, y yo creo que no me meto en el saco, pero quiero entender que algún día sí, la inteligencia emocional de las personas, ¿no? Total. Yo creo que igual esas skills más técnicas de finanzas, de clientes, de operaciones, de un poco todo lo que reúnen estos perfiles que salen tan formados de estas carreras o de estos másteres, una persona con un alto grado de inteligencia emocional adaptativa puede ponerse incluso a ese nivel en rangos de responsabilidad dentro de una pedazo de multinacional como es el caso de IKEA. Yo creo que es un ejemplo tu historia. No sé si estoy en lo correcto, pero creo que va un poco por ahí. Cuéntanos. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final la competencia técnica es una cosa que si quieres la puedes tener. Evidentemente siempre hay limitaciones, ¿no? Yo jamás aspiraré a ser, no sé, super controller o financial leader, pues porque no se me da bien. Pero en cambio sí que sé que tengo otras cualidades que puedo poner en valor y he intentado formarme técnicamente en ello para poder después desempeñar mis roles, ¿no? Yo creo que ante todo, y como bien dices, ¿no? Esa parte de inteligencia emocional lo que te hace es estar cerca de personas y lo que te hace es coger una parte muy actitudinal, que para mí es la clave. O sea, al final es que se trata de la actitud que tú le pongas a las cosas, ¿no? Lo que te va a llevar o te va a definir ese camino, ¿no? Si tú pones actitud de aprendizaje, de curiosidad, de exigencia, de diversión, de retarte, de aprender, de fracasar, pero bueno, seguir un poco en la línea, pues quizás es una actitud que te va a llevar a un montón de cosas, ¿no? Pero es algo que yo creo que puedes aprender, por supuesto que se puede aprender, pero también forma parte del ecosistema en el que te mueves. Yo me siento muy afortunada, Fer, porque creo que di con la horma de mi zapato, ¿no? Y total. Yo siempre digo que yo me enamoré de IKEA e IKEA se enamoró de mí y que esto fue un love mutuo, ¿no? O sea, un super match, ¿sabes? Y esa parte de como te decía, de formar parte de ese ecosistema, es lo que hace que o bien potencies esas cualidades o no las potencies. Por eso es súper clave saber exactamente dónde estás, ¿no? Y saber también un poco discernir en, ok, hoy estoy aquí, 1, ¿qué me puedo llevar yo de donde estoy? Y 2, a la par, ¿qué puedo dar? Y eso es actitud para mí, totalmente. ¿No? Es plantear.
Hola, soy esa voz que te recuerda que si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal de YouTube y Spotify. Y si no quieres perderte nada de lo que pasa en nuestra comunidad, busca a Inspira Brand en redes sociales. Tu follow nos empuja a seguir creciendo. Entonces, quizás yo en ese momento, yo no tenía ese pensamiento, o sea, yo no me lo planteaba de esa manera, ¿no? Hoy le puedo poner palabras, pues porque han pasado años, soy una persona adulta, tengo más madurez. En aquel momento quizás, pues, estás ahí y explotas, pues porque tienes energía, vitalidad, porque lo que te viene es fuerte y grande y porque te motiva. Y a partir de ahí, pues haces, ¿no? Me gustaría introducir ahí un par de tecnicismos de los que luego hablaremos cuando empecemos a hablar de Lane y que vienen muy al pelo de lo que justo estabas comentando ahora. Yo creo que hablamos de perfiles problem solver, básicamente un tío muy resolutivo, un tío, en este caso una tía que se arremanga y que se baja al barro y que trabaja. Pues claro, obviamente hasta ahora nos contarás, ¿no? Para llegar a ser la mano derecha de la CEO en España, tuviste que pasar por muchas fases previamente y por otros departamentos, ¿no? Y el otro es el del learning by doing, ¿no? Total. Es el otro término que también me gustaría introducir, que va muy de la mano de Lane, pero que también se ve muy reflejado en cómo fue tu carrera, ¿no? Una persona, a priori, pues psicóloga, que no tenía absolutamente nada que ver con el mundo corporate y se adentra ahí, ¿no? O sea, aprendiste haciendo. En tu día a día durante los casi 8 años, ¿no? Creo que estuviste allí en la compañía. Sí, y eso es genial, y te decía esto del ecosistema FAIR porque precisamente el Learning by Doing es uno de los pilares fundamentales de la compañía, en este caso, ¿no? O sea, IKEA tiene varios valores y uno es este. Entonces, al final, aprendes haciendo y nadie te viene con un libro, con un guión de estructura diciéndote, pues mira, después de la A va la B, ¿no? O después C y D y tal. No, o sea, simplemente aparecen retos y tú tienes que tener esa capacidad, lo primero, de vivir muchas cosas y lo segundo, de generar aprendizajes para poder solventar eso segundo que te venga, ¿no? Y a partir de ahí es donde surge el crecimiento y la magia. Y luego, si eres un poquito avispado y tienes esa inteligencia emocional de la que hablábamos, pues evidentemente van a suceder cosas muy bonitas y es que te vas a dejar ayudar por la gente que tienes a tu alrededor. Mira, el otro día leí una frase, desde que estoy en Lane leo muchos libros. ¿Por qué? ¿Book points? Book points, otro término, luego hablaremos de él. Y que viene muy al pelo del tema de la inteligencia emocional y decía algo así, la frase que era: no intente sonar todo el tiempo inteligente porque dará la sensación de que pretende impresionar todo el tiempo. Bueno, total. Y eso es un mandamiento de inteligencia emocional total. O sea, ¿cuántas veces un tío súper técnico, súper bueno, súper capaz, con un montón de títulos, precisamente por un ego muy grande o por una carencia muy grande de inteligencia emocional, se va a quedar en el camino, ¿no? Y igual alguien más resolutivo, más problem solver, más actitud, ¿no? Se puede adelantar por la derecha a toda esta gente, ¿no? Y también es inseguridad, no te creas. Sí, porque, total. De hecho, yo lo viví, o sea, lo viví por propia experiencia. Y si quieres saltamos al siguiente capítulo y te cuento también... Bueno, no me has terminado de contar cómo acabas, muy rápido, en 30 segundos. Dale. ¿Cómo acabas siendo la mano derecha de la CEO? Pues muy sencillo, mira, muy sencillo, de sencillo no tuvo nada, pero bueno, básicamente, nada, todo forma parte de un recorrido, como te decía, pues fui afortunadamente aprendiendo bastante y la verdad es que se me fueron abriendo puertas. La primera puerta vino en forma de oportunidad, me ofrecieron la posibilidad de trabajar como Customer Experience Manager. Fue el primer rol de liderazgo directo que tuve en la empresa. Y nada, pues me puse a liderar un equipo que en aquel momento pues llegaban casi a 200 personas. Entonces, nunca antes había liderado un equipo de manera directa.
Y bueno, te decía esto de la inseguridad porque precisamente si en aquel momento tenía algo era inseguridad, ¿no? Entonces, el primer año fue durísimo, o sea, y fruto de esa inseguridad, pues aparecieron muchísimas sombras, ¿no? Desde un proteccionismo muy grande que me hacía tener mucha distancia con mis compañeros y compañeras, desde ese no dejarme ayudar porque necesitaba demostrar, yo tenía la falsa creencia de que necesitaba demostrar el por qué me habían dado esa oportunidad, hasta también esa inseguridad con mi propio equipo, ¿no? Claro, que no les dejaba a lo mejor brillar tanto porque yo necesitaba demostrar que me merecía ese liderazgo. Sí, la soledad del líder, ¿no? También. Sí. Yo eso lo pasé, viví en México también ejerciendo un rol, no obviamente por 200 personas, pero también teniendo responsabilidad y entiendo. Es un momento de soledad, ¿no? Muchísima. Liderar un equipo, sí. Y hasta que no se empiezan a destruir barreras internas tuyas y realmente empiezas a sentir que bueno, que al final o sea, que no te vas a morir. O sea, nunca hay nada lo suficientemente grave, ni siquiera una presión profesional así tan grande como que te haga romperte del todo, ¿no? Claro. Entonces, poquito a poco, pues empecé a hacer ese proceso a nivel personal, ¿no? A dejarme un poquito ayudar, a realmente acercarme más. Me costó, tuve mi tiempo de latencia, pero creo que poquito a poco fueron surgiendo esos pequeños éxitos para mí, ¿no? Éxitos que al final pues me llevaron a que un día, después de 3 años viviendo esta oportunidad, pues de nuevo surgiera la oportunidad de empezar a trabajar con la que en aquel momento era la CEO de España. ¿Y cómo es eso? ¿Llama a tu puerta ella? ¿O cómo? Bueno, más o menos. Es una multinacional muy grande, entonces pues al final siempre hay muchos factores intervinientes. Si no es ella directamente, al final siempre hay un equipo que al final pues conoce, ¿no? Un poco el talento que hay internamente en cada país, ¿no? Y que de alguna manera pues entiende que quién puede encajar a nivel de perfiles, ¿no? A veces con mejor o peor suerte, ¿no? Pero a priori siempre se intenta hacer ese encaje previo y llaman, sí, o sea, ¿no? Se llama un poco a la puerta y sobre todo también un poco pues algo bonito que tiene IKEA es que nunca hay una imposición, o sea, siempre hay una invitación, cosa que me parece muy, muy humano, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esa invitación llegó y yo me tiré a la piscina, o sea, no tenía duda. Bueno, sí. Estamos conociendo la historia de Nora Fudé. La verdad es que todavía queda algún capítulo que otro, ¿no? por surcar, por surfear en tu vida. Llega un día en el que dices adiós. Sí. A IKEA. Sí. Y viajas nada más y nada menos que por 15 países. Uh-huh. Eso es. En un año. En un año. Sí. Willy Fogg. Más o menos. Rapidito, ¿no? Más o menos. ¿Cómo fue esto? Pues mira, Fer, no sé, yo creo que al final si algo tenemos en común estos perfiles, ¿no? Es esa inquietud, ¿no? Y ese inconformismo que a veces pues llega simplemente en forma de curiosidad, ¿no? Yo, o sea, IKEA es mi hogar, es mi casa, es mi familia y yo soy en parte gran o sea, la parte profesional que tengo, ¿no? Se la debo en gran parte a IKEA y aún así todo, pues sentí que había mucho más mundo que explorar, ¿no? Y yo estaba en una posición relativamente cómoda, con una proyección y más o menos bien, todo iba bien. Para la edad que tenía, pues había alcanzado un reto estupendo. Y que lo digas. Mal de pasta no irías, ¿eh? No. No. La mano derecha de un CEO de IKEA en España, ¿cuánto cobra? Hombre, aquí me haces una pregunta tricky porque además es que he de decir que la banda salarial en IKEA es una cosa que va a nivel de persona. Entonces, además es a nivel de persona. Sí, no siempre correlaciona las mismas bandas salariales. Pero entonces, por encima de 6 cifras seguramente. Por encima de 6 cifras pudiera ser. Vale. Que no está mal. ¿Y tenías 20? No, en aquel momento ya había alcanzado los 30. Ah, ya tenías los 30. Sí, ya tenía los 30, sí. Recién cumplidos, he de decir, pero sí, los había alcanzado. Vale. Y bueno, pues en aquel momento sí, o sea, tenía una vida cómoda, tenía mi piso, tenía mi coche, tenía un estilo de vida bastante confortable, tenía aspiracionalmente lo que cualquier persona pues sueña con tener, a lo mejor bueno, yo lo conseguí. A los 50 diría, Yo lo conseguí pronto, lo conseguí pronto, y sobre todo tenía mucha sensación de estabilidad y comodidad. Claro. Entonces, pero también tenía otra cosa y era que, bueno, pues empecé a aburrirme.
Y esto es una cosa que tiempo después le he podido poner nombre al asunto, ¿no? O sea, hubo ahí una época de... Bueno, también pasaron muchas cosas, fue una época difícil para todos, pandemia incluida, y yo pues había una parte argumental, ¿no? de nuestro día a día que en esencia para mí siempre era lo mismo, y que ya dejaba de suponerme un reto. Entonces pensé, es que hay mucho mundo fuera, ¿no? Tanto que, bueno, pues un día me senté delante de mi jefa y le dije, oye, mira, me quiero ir a Australia, o sea, me quiero ir. Me quiero... Australia? Sí, Ostras, no sabía que el primer... Esto sí que me ha pillado eso. No sabía que el primer país que te fuiste era Australia. Sí, bueno, no me llegué a ir, de hecho, porque la cosa no fue que yo planteé esto, mi jefa me animó, me dijo algo así como que ya no había llegado a estar en esa posición precisamente por haber estado en el mismo tiempo y en las mismas empresas toda la vida, ¿no? Claro. Entonces como que me animó, ¿no? Y yo me siento agradecida bueno. por ese empuje. Y bueno, básicamente pues yo lo tenía todo listo, o sea, teníamos una fecha acordada, teníamos ya el announcement hecho, pero bueno, apareció la pandemia, me frustró esos planes y sí que es verdad que me quedé un poquito como en stand-by, ¿no? Yo en principio lo que había hablado era darme un año, o sea, un año sabático, había pedido una excedencia y en principio volvía, o sea, siempre con la intención de volver, porque bueno, había una parte de comodidad y de estabilidad, claro, que eso engancha, ¿no? Hombre, tanto que engancha, porque, bueno, es lo que es el básico, ¿no? Y que lo digas. Pero bueno, al final también la pandemia creo que fue un momento de reflexión para todos, para mí también, evidentemente, mucho tiempo de soledad, mucho tiempo en el que de repente todo para y te empiezas a replantear cosas y pensé, pues que qué sentido tiene seguir, si es que para mí ya no lo tiene, o sea, es que ya vaya donde vaya, ahora mismo en el punto en el que estoy, siento que necesito algo más. Claro. Y ese algo más para mí era el planeta, o sea, lo tenía claro. Querías viajar. Sí, lo necesitaba, o sea, necesitaba. Querías salir de tu zona de confort. Sí. Y te vas de la mano de... Pues otra aventura profesional. Eso es, We Road aparece en mi vida. Es una agencia de viajes que se dedica básicamente a hacer viajes para grupos más o menos de nuestra edad. Y bueno, en aquel momento pues es una empresa italiana que aterriza en España y en ese momento pues aparece un proceso de selección, yo aplico y bueno, pues de unas cuantas personas, pues 3 nos vamos los primeros pioneros a saco. Yo me voy a Tailandia. Como primer viaje estrella, me llevo a un grupo de 12 personas y ahí comienza un poco otra aventura, ¿no? Y otro reto, diferente, no tenía nada que ver. De repente el reto ya no era manejar un budget de X dinero, ¿no? El reto era que a lo mejor nadie comiera un camaleón crudo porque si no luego se te va, ¿no? Entonces son... Pues si te das cuenta, en todas al final... eras lo que hoy en día has acabado siendo, que es un poco entrenadora, ¿no? Sí. Porque ahí también, en el primer caso, entrenabas o era el paciente, tú tal. Luego fueron los clientes, en el caso de IKEA, los compañeros, tus empleados o tu equipo, mejor dicho. Y aquí tus clientes en forma de turistas. Tal cual, sí. Y esa parte de hacer equipo, ¿no? Que yo creo que al final es fundamental. Entonces, yo creo que hay una parte preciosa de esa aventura y es con lo que me quedo, que es el hecho de que de repente pues te llevas a personas que, bueno, algunos han viajado más y otros directamente no han viajado nunca. Y tú tienes la posibilidad de hacer que esa experiencia sea la experiencia o una experiencia de sus vidas. Pero no por ti, sino por lo que eres capaz de generar en cuanto a ambiente, comunidad, grupo, experiencia. Ese diseño, ¿no? de cada día, pues es una parte preciosa. Y llegamos a este punto. Fer. Punto en el que tú y yo coincidimos. Sí, y llegamos a este punto en el que en noviembre de 2023 coincidimos, Nora. ¿Qué es esto? Explícaselo a la gente. Pues mira, os presento el maravilloso mundo del Falcon. Básicamente esta es nuestra metodología. Es la metodología de Lane. Evidentemente esto es un grado... Para el que no lo esté viendo en la edición de vídeo y lo esté escuchando en la versión de podcast, le acabo de dar un libro en formato pues que no es corto, DIN A4, encuadernado, a todo color, que pone MTA, Falcon Model Evaluation Guide, Guía de Evaluación 2023-2024. Tal cual. ¿Para qué sirve esto?
Pues mira, esto básicamente es nuestra guía, pero es nuestra guía para nosotros como team coaches, pero también es la guía de los laners. De hecho, se lo entregamos en primero. Entonces, imagínate, es como si les entregáramos de repente las preguntas del examen de los 4 años de la carrera. Pues esto es así, y esto forma parte de nuestra metodología. Así de disruptivo es el asunto. Como te decía Fer, esto es un grado académico, ¿no? Y es un grado universitario oficial. Por lo tanto, la parte académica tiene que estar avalada metodológicamente y esta es la metodología. Preguntas de cuñado. Dale. Antes de entrar en materia. Si yo fuera el papá o fuera un alumno antes de empezar, que estuviera en primero o segundo bachiller, te diría, oye, eso, lo primero, ¿es un título oficial? Es un título oficial. ¿Y eso es humo o eso es de verdad? Ahí esto es de verdad. Mi niño va a aprender algo. Yo, chavalín de 17, 18, ¿voy a aprender algo o no? Pues vas a aprender y mucho, además. De hecho, creo que esa es la clave, que vas a aprender. Y aquí, bueno, podemos entrar en, por supuesto, discrepancias, ¿no? Diversidad de opiniones. Yo creo que por no comparar con otros grados, porque no es la praxis del asunto, pero por no entrar en eso, sí que es cierto que hay un valor diferencial en nuestra metodología y es básicamente que las personas aprendemos. Pero porque aprendemos, porque hacemos. Y ese es el valor diferencial. Los laners, según llegan, lo primero que hacen es montar una asociación juvenil y empiezan a enrolarse en proyectos que facturan de manera real. Y cuando tú dices proyectos que facturan de manera real, detrás de todo eso hay conflictos de equipo, asentamiento de roles, comunicación. Hay 1000 millones de competencias que entran en juego a nivel personal. Es un poco, chaval, la vida es esto. Tal cual, vamos. Con sus luces y sus sombras. Y aquí, Nora, hablamos de algo que trasciende un poquito más allá de Lane y va hacia un modelo educativo, ¿no? O sea, tal cual. En España tenemos un modelo educativo bastante distinto a lo que en el norte de Europa, que precisamente es de donde proviene esta metodología, ahora hablaremos, hay, ¿no? Y es en el norte de Europa. Hablamos de Finlandia, hablamos de Suecia, hablamos de Noruega, países escandinavos, Alemania, etcétera. La educación o la manera de aprender que tienen los alumnos en las carreras es muy distinta. Sí. O sea, allí la gente se evalúa en otro tipo de cosas, ¿no? Competencias, habilidades, skills, ¿no? Que se dice en inglés. Y aquí en España vivimos en el país de la titulitis. Yo tengo un título, yo tengo una carrera, yo tengo un grado, yo tengo un tal... El grupo Mondragón, que es quien está detrás de MTA, Falcon Model y en general de lo que es el grado Lane, además de otras muchas carreras, se dio cuenta de que en su grupo, en las empresas del grupo, en las que están, pues ahora mismo se me ha ido algunas empresas, pero Fagor, sin ir más lejos, Fagor, Bosch, Bosch no, Fagor, sí. Me he ido. Pero bueno, hay varias empresas multinacionales súper potentes. Eroski, sin ir más lejos, se da cuenta de que todos los perfiles que venían de sus grados no eran competentes. Y dicen, joder, es que me viene el de ADE, me viene el de marketing, me viene el de no sé qué, aquí no me vale ninguno. Tengo que crear un grado que capacite a los alumnos en base a las skills o las necesidades que yo tengo en mi empresa. Y de ahí nace todo esto. Entonces... Quiero decir, si aquí está el modelo educativo tradicional en el de hay asignaturas, hay créditos, hay profesores, aquí no hay profesores, no hay asignaturas, no hay créditos. No. ¿Hay créditos? Perdón, ¿hay créditos? Hay créditos porque hay una parte oficial, sí, pero desde luego no hay nada de lo que has dicho. Exacto. O sea, totalmente. No se evalúan en base a un examen. No. Ni se obtienen por una asignatura. Eso probada. es. O sea, al final esta es la parte disruptiva, ¿no? O sea, al final cuando te decía que los chavales y las chavalas aprenden haciendo, básicamente es porque fruto de esa metodología la raíz es el desarrollo de competencias específicas. Competencias específicas que tienen que desarrollar durante 4 años. 4 años en los que empiezan, como te decía, siendo un grupo sin que se conozcan, hasta que se convierten en un equipo que posiblemente sean capaces de desarrollar. Pues hemos tenido equipos que han salido en formato cooperativa, equipos que han salido formando una SL, equipos que han desarrollado una startup. O sea, al final, lo que puedan llegar a hacer, o sea, nosotros no lo conocemos. Nosotros aquí no hay techo para ellos. Y eso quizás es la parte mágica del asunto, ¿no? Sí.
por que no se nos escape, metodología finlandesa, Sí. Kimi Academia. Ujú. ¿Qué es esto? Pues básicamente este es el origen del modelo Lane, ¿vale? Team Academia es pues lo funda una persona que en ese momento pues se cuestiona desde el pensamiento crítico puro y duro el modelo educativo a nivel mundial. Y esto es curioso, o sea, si te das cuenta, Fer, todo en la vida, en el mundo y en el planeta, todo ha cambiado, pero nosotros seguimos manteniendo un sistema educativo basado en el sistema prusiano del siglo pasado. El cuestionamiento es el por qué, ¿no? Pues esta persona básicamente se hace esa pregunta y desde ahí nace un poco el origen de hacer algo diferente, de empezar a crear una manera de aprender en el que las personas aprendan haciendo, aprendan, oye, esto es la vida, pero es que además sean capaces de desarrollar su máximo potencial desde una perspectiva muy humana, ¿vale? Perspectiva humana, pues porque entra en juego competencias como el trabajo en equipo, el valor del esfuerzo, hábitos saludables a nivel personal, disciplina de trabajo, o sea, entran en juego factores que al final no solamente es un desarrollo de la startup X para ganar el unicornio y no va de eso, va de todo lo que sucede para que consecuentemente, si acaso, suceda esto que te digo, ¿no? Es un poco aprender a aprender, ¿no? Completamente. Es un poco autoaprendizaje. Es la base, ¿no? Claro. Es el autoaprendizaje. Y el tema, yo ahora que he empezado, puedo hablar en primera persona. Sí. A un chaval de 17 años, que son mis laners, a los que les mando un abrazo, que están en primero, sí. Ética es nuestra team company, porque aquí no hay clases. Aquí hay team companies. Eso es. Un chaval de 17 años, esto de autoaprendizaje, no todo el mundo vale para esto. No. De hecho, hay un proceso, ¿no? O sea, de adecuación. Pero también lo hay si de repente decides hacer ADE y te lo replanteas en tercero de carrera. O sea, yo conozco un montón de personas a mi alrededor que empezaron X carrera y luego pues se cuestionaron y pivotaron, ¿no? Yo creo que esto es igual. Esto claramente no es para todo el mundo, porque aquí requiere una serie de... O sea, para empezar, se trata de una carrera extremadamente exigente. Exigente a todos los niveles, empezando por el personal, porque el autoaprendizaje, eso que llamamos autoaprendizaje, no es un tema de ala, aprende por ti mismo. No, evidentemente hay un marco, hay una estructura y sobre todo hay un acompañamiento que sucede tanto de la metodología como de nosotros como entrenadores, ¿no? Pero efectivamente ya no estamos en la era en la que necesitemos una maestría. Es que el conocimiento está en la palma de nuestra mano. Absolutamente. Entonces, ahora bien, lo que quizás es importante es que nosotros aprendamos a discernir qué conocimiento es el que vale o el que no vale. Y ese es el kit de la cuestión. Cuando tú tienes a un chaval que en ese proceso de autoaprendizaje desarrolla el suficientemente espíritu crítico como para poder discernir esas fuentes de información, esos mentores clave, esas oportunidades que realmente le van a llevar a un éxito, que eso es un proceso, que no es algo que sucede de manera casual. Ahí es cuando de repente ves el valor de esta metodología. Así es. Tal cual. Es que, o sea, imagínate un chaval de 17 años que le dicen que con esa edad va a montar una empresa, que va a tener 17 socios, que se tiene que entender con ellos, que no sabe nada de la vida, que no sabe montar una empresa, que no sabe organizar, ni trabajarse, ni fijarse objetivos medibles, ni ponerse metas, ni siquiera poder llevar de ideas a proyectos. Tal cual. Yo lo que más estoy alucinando es la evolución que tienen. Desde que entran en primero, he tenido la oportunidad de conocer a laners de segundo, de tercero, de cuarto, la evolución que tienen. O sea, es una pasada. Aprendes con una velocidad. Es una pasada. O sea, y Nora, tú y yo, no porque trabajemos ahora en Lane, sino yo he hecho la vista atrás y me veo a mí mismo, ya no con 17 o 18 en primero de carrera, yo me veo con 22 cuando salí de la carrera. Tal cual. Y digo, pero si era un pardillo. Y yo veo a los chavales de Lane con 19 en segundo y digo, pero que están a punto de invertirles y de montar una SL. Que van en avión. Sí. Y de nuevo, o sea, para que eso suceda, se han tenido que poner en juego otras muchas cosas, ¿no?
Que ese es el trabajo fino que sucede cuando hablamos de todo esto, ¿no? Y efectivamente, o sea, el cambio es abrumador. Porque tú no sales de Lane sabiendo cosas específicas, técnicas, por así decirlo, ¿no? Que puede ser que también, no digo que no, porque, bueno, si tienes inquietud y necesitas por X proyecto, no sé, saber más de marketing digital, por ejemplo, saber más de ventas, pues claramente tu curiosidad y tu foco te va a llevar a formarte en eso, ¿no? Ad hoc, ¿no? A todo lo que estás desarrollando. Pero sobre todo quizás... Y que justo ahí es donde entramos precisamente los team coaches, los asesores... incubation managers y demás, que hay, luego hablamos si quieres también un poco de la capa que hay de docentes, que no somos docentes, al final somos perfiles de gente como tú y como yo que estamos a su vez emprendiendo con otros proyectos, que estamos en el mundo real, que ya llevamos unos años en el ecosistema laboral y que venimos además de diferentes mundos, ¿no? Desde más tecnológicos, más tradicionales, o sea que... Sí, tal cual. Y justo, ¿no? O sea, yo creo que ese es el valor añadido. O sea, al final, tú cuando sales de la carrera estás preparado para que tu curva de aprendizaje sea súper pequeña, ¿no? ¿Por qué? Porque has podido nutrirte de todo ese ecosistema que te ha acompañado, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, o sea, yo pongo mucho en valor, ¿no? No como laner, sino como team coach. Yo pongo mucho en valor el equipo, ¿no? Que formamos tú y yo, ¿no? O sea, al final somos 11 personas que conformamos nuestro equipo, que autogestionamos el grado con todo lo que eso implica a nivel de procesos, logística y perspectiva académica, junto, por supuesto, con todo el peso y la fuerza y músculo de las dos instituciones que avalan esta metodología. Pero... es que si nos paramos a pensar, cada uno de nosotros venimos de un mundo completamente diferente. Completamente distinto, sí. Y a mí eso me vuelve loca, o sea, me encanta, ¿no? Porque al final nosotros somos el reflejo de lo que queremos para nuestros laners, ¿no? Y si nosotros no alimentamos entre nosotros esa inquietud, esa curiosidad por el aprendizaje, ¿no? Ese nutrirnos entre nosotros a través de nuestro talento y ese retarnos, ¿no? Darnos feedback, aprender a trabajar en equipo con la dureza que a veces eso implica, ¿no? Y esas trainings a veces tediosas que tenemos nosotros. El concepto un poco de crítica constructiva, ¿no? Y de decirnos las cosas a la cara, ¿no? Porque yo creo que si hay una cosa que caracteriza a un joven estudiante, incluso no tan joven, un montón de perfiles de nuestra edad, en su vida se habrán planteado ni siquiera dar la cara y rebatir una idea desde la cooperación, desde la co-creación y un poco todo esto, ¿no? O sea, volvemos a lo de antes, inteligencia emocional. O sea, se curten en inteligencia emocional desde muy pequeños. Totalmente, inteligencia emocional y luego también una parte que es una base importante de la metodología, que es el diálogo. El diálogo. Y cuando tú aprendes a dialogar, que no discutir o debatir, que son dos conceptos también necesarios. No digo que no haya que discutir o no haya que haya que debatir, pero desde luego lo que sí que fomentamos mucho es ese diálogo, ¿no? Porque el diálogo tiene una perspectiva completamente cooperativista y ahí es cuando empiezas a integrar el trabajo en equipo. Porque ¿cuánta gente por ahí fuera en el mundo corporate no escucha? No saben escuchar. Total. Entonces aquí lo que estamos tratando de trasladar al tejido empresarial y al mercado laboral, ya sea para intraemprender o para que ellos creen sus propios proyectos, precisamente gente que sabe dialogar. Tal cual. Y parece algo muy simple. Pero no lo es. Pero es que la gente, en ese frenesí de estrés, de ansiedad en el trabajo, nos olvidamos de escuchar, nos olvidamos de aprender y somos yo. Sí. Aquí creamos gente que sabe mucho, pero que además no va dándoselas de que sabe mucho y que no escucha, todo lo contrario. No, porque porque creamos o generamos un ecosistema en el que lo que importa es el equipo, no la persona. Entonces, al final, o sea, yo puedo ir muy rápido, ¿no? Si voy yo y quiero hacer un proyecto, yo mañana levanto algo. Claro. La cuestión es, ¿voy a llegar lejos? Pues es el cuestionamiento. Pues seguramente no. Porque a mí me falta mucho conocimiento, me faltan muchas perspectivas, me faltan muchas herramientas que seguramente pues tú me puedas dar, ¿no? Y ese es un poco el matiz. Entonces, y también un poco plantearse, ¿por qué el ecosistema laboral necesita ahora esto? Joder, pues porque para empezar tenemos unos retos a nivel organizacional
que yo creo que siempre hemos tenido retos, ¿no? Pero es que ahora, precisamente con todo lo que se viene sucediendo a nivel de tendencias mundiales, la generación Z, que es la generación que es la que pisa fuerte, ¿no? Más individualistas, han nacido individualistas. O sea, claro, o sea, hay un montón de matices. Las empresas ahora se vuelven locas, ¿no? Las grandes corporaciones ya están como locos estudiando, oye, ¿cómo es esta generación? ¿Qué necesita? ¿Qué tipo de consumidor? ¿Qué tipo de empleado? ¿Qué tipo de empresario o empresaria es, ¿no? O sea, al final, esta generación viene fuerte y viene ya, porque el mundo es muy rápido. Ya no son terrenos rápidos. Ahora es el famoso entorno buca que mañana será otra cosa. Claro. Porque todo va tan rápido que no te da tiempo a asimilar nada. Me gustaría detenernos un poco, sobre todo los potenciales alumnos, los padres, un poco el ecosistema. Digan, bueno, y esta especie de profesores que os hacéis llamar team coaches, ¿qué perfiles tenéis, no? Uh-huh. Desde luego es gente que ha sido cuidadosamente seleccionada. Y no porque a mí me hayáis seleccionado, ahora estoy hablando de ti. Cuidadosamente seleccionada por la inteligencia emocional que tiene, por las experiencias que ha vivido y sobre todo por ser equipos multidisciplinares. Es decir, en nuestro equipo de team coaches podemos encontrar desde un perfil de un ingeniero mecánico uh-huh. Hasta un biotecnólogo. Eso es. A un marketing communications, que sería un poco más mi perfil, si quieres. Sí. A gente que viene un poco más del mundo social, o de los eventos, o del turismo, o de las finanzas, en fin. Tal cual. Súper multidisciplinar. Sí, y yo creo que, como bien dices, Fer, hay algo que quizás es el factor común, ¿no? de nosotros, en nuestro caso, ¿no? Y es, creo que, para empezar, somos, siempre lo decimos entre bromas, ¿no? O sea, somos perfiles Leiner. Sí. Nosotros nos ha pillado tarde ya esto, sí. Pero claramente hubiéramos estudiado Lane, si hubiéramos tenido la posibilidad y esto hubiera existido en su momento, ¿no? En nuestra época. Creo que, pero cuando tú dices, ¿no? O sea, somos perfiles Laner, ¿a qué nos referimos? Pues que quizás tenemos y compartimos esa actitud, ¿no? Ese inconformismo, ese cuestionarnos las cosas, ese no darnos por vencidos y sobre todo también ese saber lo que es ese liderazgo humano, ¿no? Uh-huh. En el que no pongo mi ego por delante, sino que pongo al equipo por delante, ¿no? Y ese es un matiz que vengas de donde vengas, si encima vienes de sitios diferentes, esto multiplica, ¿no? Y además Lane es internacional. Sí. Lane no solo está en España, está alrededor de todo el mundo. Me vienen nombres... Cuidado, el micrófono. Me vienen nombres... Ahí está. Me vienen nombres como Seúl. Sí. Me vienen nombres como en Latinoamérica... México, Puebla. Eso es. Me viene Berlín en Europa. Uh-huh. España. Y no son casualidades todos estos sitios, porque además los Laners viajan. Eso es. Tienen una cosa que es el Learning Journey. Eso es. De primero a cuarto. Sí. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente al final les damos la mirada global. O sea, nosotros no podemos caminar solos. Y en esa perspectiva de la que hablábamos, ellos necesitan integrar diferentes perspectivas y tendencias mundiales. O sea, y necesitan entender que nosotros cuando hablamos de emprendimiento, hablamos de realmente generar proyectos de impacto que vayan mucho más allá de nuestra propia realidad, ¿no? Y cuando hablamos de nuestra propia realidad, pues lo mismo de repente, en primero, pues te vas a Berlín y empiezas a tener tu primera experiencia fuera de tu casa, que para la mayoría de ellos es así, y esa es la realidad, ¿no? Luego en segundo, pues te vas a Nueva York y empiezas a tener tu primera experiencia de lo que viene siendo, oye, ¿qué es esto de un ecosistema de emprendimiento? ¿Qué oportunidades de negocio puede sucederse en un sistema como puede ser de repente Estados Unidos, ¿no? Sí, o Wall Street Claro, o sea, tú tienes una perspectiva, ¿no? O sea, desde efectivamente un Wall Street hasta de repente quedarte en el barrio de Brooklyn, donde hay una interculturalidad alucinante y en donde precisamente está nuestro lab, ¿no? de MTA, ¿no? Y conocer esas diferentes realidades. Y luego la India. Y luego Corea, efectivamente. Corea, porque... Potencias emergentes. Sí, porque también es la cuna de la innovación. O sea, tú te vas a... Evidentemente, todos sabemos ya que India y mercados asiáticos, pues, claramente es el futuro, ¿no? Sí, o el presente ya, ¿no? Ya es el presente, no el futuro. Entonces, al final, si queremos hablar de innovación, tenemos que estar ahí, tenemos que estar en ese ecosistema. Pero luego también, India, ¿por qué India? Pues porque necesitamos de nuevo conocer todas las realidades.
Y cuando tú hablas de emprendedores, Sí. para poder emprender, tú tienes que tener en cuenta que cuando tú emprendes, atacas y tocas y puedes tocar muchísimos frentes, ¿no? Incluido, por ejemplo, un slam de India, que es una de las visitas que hacemos, o ir a Calcuta, por ejemplo, y hacer un voluntariado allí. Porque más allá de lo que tú hagas y tú te desarrolles, de nuevo, la base son valores humanos, ¿no? Y tú tienes que entender que dentro de ese mundo global las realidades son muy diversas. Y eso es lo que buscamos. Para el que se piense de, bueno, carrera trendy, universidad privada cara, aquí en Valencia la segunda carrera más cara es Lane, después de medicina en el CEU, si no me equivoco. Tal cual. No es tan sencillo, ni mucho menos, por el hecho de que sea privada. Ya no solamente el hecho de entrar, y ahí es donde quiero ir, el hecho de mantenerte. Desde luego. Hay una cosa en este librito que se llama Bottom Lines. ¿Y eso qué quiere decir? Básicamente que la carrera tiene un sistema eliminatorio en el que o das la talla o no vas, o no continúas. Y me venía ahora a la mente el bottom line, sin ir más lejos, de los viajes. Como no tengas la pasta suficiente, como tu team company no haya facturado la pasta suficiente para irte a India y a Corea, 20 tíos, 3 meses en India y en Corea, multiplica, haz tus cálculos. Barato no es. Desde luego que no. Es mucha pasta. Sí. Perdón. Se van fuera. Se van, tal cual. No continúan. No. Pero ya no solamente el tema de los viajes, hay otros bottom lines a lo largo de la carrera. Pero efectivamente, o sea, al final es lo que tú dices. Yo al principio te lo decía, ¿no? Esto es una carrera muy exigente. Pero no es una exigencia insana. Al revés, o sea, es una exigencia basada en una cultura de esfuerzo en la que lo único que cuenta aquí, de nuevo, es el equipo. Y tú tienes que generar suficiente income para que todos os podáis ir de viaje, para que todos podáis tener esa oportunidad, porque es una oportunidad de crecimiento. Y ese es el matiz y esa es la visión. No es un checklist de cumplo, facturo y me pago la estancia y fuera. No. Esto es, hostia, es que tenemos la oportunidad de estar en este ecosistema de innovación, estar 2 meses viviendo la realidad en Corea del Sur, apostamos por ello, porque es bueno para nuestra team company. Y sí, por supuesto, si no facturas lo suficiente y no te puedes costear la estancia de ese viaje, pues estás fuera. Y luego hay otra serie de indicadores, otras medidas que van poco a poco evaluando al laner. Eso es. De manera individual y de manera colectiva durante los 4 años. No solamente hay indicadores que tienen que ver con lo económico, sino indicadores que tienen que ver con, como decíamos antes, los book points. Tal cual. En primero de carrera te tienes que haber leído 40 libros. En segundo de carrera te tienes que haber leído 80 libros. Nora, ¿tú te habías leído en primero de carrera 40 libros? No, ni de lejos. Yo creo que no me he leído 40 libros en toda mi vida. Ni de lejos. ¿Soy honesto? Sí. Nunca he sido un tipo muy echado a la lectura. Mi asignatura pendiente, no leo todo lo que me gustaría. Pues estos chavales en primero tienen que hacerlo. Y además tienen que demostrarlo. Efectivamente, sí, no es hacerlo, es demostrarlo, efectivamente. Y además, no demostrarlo de cualquier manera. Ellos tienen que hacer un ensayo. Y un ensayo no es una redacción, no es un extracto que saques de ChatGPT, ¿vale? Es algo más, es que realmente haya un aprendizaje, es que realmente haya un cuestionamiento de lo que te ha gustado, de lo que no te ha gustado, y de que lo lo que compartas. Por supuesto, que hagas un sharing, porque la base de la metodología, te decía que una patita fundamental es ese diálogo, ese trabajo en equipo, pero no hemos hablado de otra patita fundamental que es la generación del conocimiento. Cuando nosotros decimos no hay asignaturas, parece muy mundano esto que decimos, pero la realidad es que el conocimiento precisamente es lo que más hay, aunque no haya asignaturas, paradójicamente. Nosotros partimos de una filosofía que parte de una teoría, que es la teoría de Nonaka y Takeuchi. Ambos dos desarrollaron la creación del conocimiento organizacional y lo pusieron en práctica en Ford, creo recordar. Pues a partir de ahí se dieron cuenta de que cuando tú escalas el conocimiento multiplica. Si yo, por ejemplo, Fer, te digo que, no lo sé, imagínate, te digo, pues mira, Fer, yo, no es el caso, ¿vale? Tú sabes más que yo de esto, pero sé de marketing digital. Sí. Y tú no.
Vale, perfecto, sentémonos juntos. A partir de mañana tú y yo vamos a saber de marketing digital. Claro. Y en esa organización de la que formemos parte, ya no solamente yo voy a saber de esto. Entonces, al final esa es la base. Cuando tú te lees un libro con una esencia concreta, además has integrado un aprendizaje, Claro. has extraído conclusiones y lo puedes poner en práctica, Claro. si encima lo compartes, ya no solamente lo vas a saber tú, lo van a saber las 19 personas de tu team company. Es que es algo, lo que me mola de esto, Nora, es que es tan vital y está tan en auge en las organizaciones reales, del mundo Tal real, en cual. las que nosotros trabajamos en nuestros proyectos, Eso como es. es la capitalización del valor en una organización. Eso es. O sea, es que un chaval, recordemos, es que estamos hablando de chavales de 17, 18, 19, 20 años, sean capaces de entender esto tan jóvenes, Es una pasada. es una diferencia competitiva con cualquiera que venga de un grado y que apenas ha hecho unas prácticas por el hecho de hacer el check. Eso es. Increíble. Eso es. Y Increíble. de hecho es lo que siempre hablamos. O sea, la capacidad de adaptación, la capacidad, esa curva de aprendizaje de cualquier laner es súper mínima. Entonces, ya no es ya no es en sí mismo el hecho de que pueda ser buen perfil o mal perfil. Yo no voy a entrar en eso, pero sí vas a ser un perfil que desde luego de base te vas a poder adaptar a cualquier cosa. Y eso sí que es una realidad. Nora Faudé, oye, ¿tú fuiste la que me hiciste la entrevista para entrar en Lane? Correcto. Y aquí estamos sentados. Yo te la estoy ahora. haciendo yo a ti. Total, ¿cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian los papeles? Y en poco tiempo. Y en poco tiempo. Oye, no puedo estar más agradecido A ti. y orgulloso de formar parte de Lane como team coach. Creo que esta conversación que acabamos de tener remueve muchas mentes Espero. de padres, de alumnos y en general de todos los oyentes. O sea, creo que sin duda inspira mucho y hace honor a la propuesta de valor de este proyecto. Antes de irnos, Nora Faudé, ¿a ti qué te inspira? Wow, esa sí que es una pregunta difícil, ¿eh? Eso es difícil. Mira, suena muy, quizás, no sé si banal es la palabra, pero desde luego sí que creo que la inspiración la encuentro en mis propios valores personales. Al final, eso que me mueve, que está dentro de mí, que es tan mío, pues esa inquietud por saber más, ese inconformismo por siempre quizás querer más, ¿no? Ese saber que la vida es un mundo de posibilidades y una, como le digo yo precisamente a mis laners, ¿no? Una pizarra en blanco donde puedes dibujar cualquier camino. A mí eso me inspira muchísimo y es quizás lo que me hace levantarme cada día de manera muy entusiasta por las mañanas. Oye, qué orgullo. Nora, muchísimas gracias A ti. por haber estado en el podcast de Inspira Brand y nos vemos mañana. Mañana. Te iba a decir en las aulas, pero no, en las training sessions. Eso es, en nuestras trainings. En nuestras trainings. Gracias, Fer. Muchísimas gracias. A ti. Cuídate.